salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fuera mi ser cuando él me transformó. En los peligros aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Muy bien, muy buenos días, hermanos. Un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias porque podemos abrir la palabra del Señor, dejar que el Señor hable a nuestros corazones. Y estamos ahí en la carta del apóstol Pablo, o la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos graficado, hemos bosquejado esta carta muy simplemente con tres palabras, ¿sí? Con cuatro palabras, muy bien, y para grabar una vez más en su mente, ¿no es cierto? Esta es la idea, grabar en nuestras mentes, y cada vez que usted abra la segunda carta de Pablo a Timoteo, vengan estas palabras a su mente, ¿sí? Primera palabra es la que resume el capítulo 1. Pastor Jensen, ¿cuál es? Retenla, muy bien, excelente, ¿sí? Retenla, ahí está, la sacó al fin, estaba teniendo problemas con esa palabra, estaba teniendo problemas para retener la palabra, retenla, así que ahí está, retenla, ¿sí? Cuando Pablo enfrenta a Timoteo le está diciendo, nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios es guardarla, atesorarla en nuestro corazón, meterla aquí en el corazón, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que luego podamos enfrentar a las personas y enseñar esta palabra. Es lo que le dice en el capítulo 2, enseña la palabra, ¿no es cierto? Le dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia de que el Señor, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, enseña la palabra, para que estos enseñen también a otros. Y esa es la cadena, ¿sí? Esa es la cadena que debemos ir fortaleciendo, que debemos permanecer en ella, ¿no es cierto? Es, yo aprendí de alguien y mi responsabilidad frente al Señor es, ahora tengo que comunicar lo aprendido a otros, como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice Pablo, que usa bien la palabra de verdad. Pero no solamente eso, sino que tenemos la responsabilidad de permanecer, ahí está la tercera palabra, ¿no es cierto? Permanecer en esa enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo ahí en el capítulo 3, estamos viviendo los últimos días, y los últimos días son días peligrosos, tiempos difíciles, donde se van a levantar engañadores que van a meterse a las casas para engañar a las personas, llevarlas a la mentira. Pero
nosotros tenemos esa responsabilidad porque hemos permanecido en la palabra de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Finalmente, nuestra responsabilidad es comunicar esta palabra, predícala, es lo que dice el capítulo 4, recuerdan, lo estudiamos la semana pasada. Vienen tiempos difíciles, la gente va a tener comezón de oír, sí, comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios, no de oír la verdad, sino que de oír filosofías, de oír lindas palabras. Nuestra responsabilidad es pararnos frente al mundo y predicar la palabra. Recuerda lo que le decía Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Esa es nuestra responsabilidad, predicar la palabra, anunciarla, levantarla frente a este mundo. Pablo dice, ya llegué al fin de mi vida. Peleé la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él mira y se proyecta la eternidad, se proyecta el futuro, al día en que él va a estar frente al Señor, el juez justo, y el Señor le va a premiar. ¿Por qué? Porque él corrió esa carrera como el buen atleta, permaneció en la carrera, respetó las reglas, siguió las reglas, obedeció a la palabra y está frente al Señor, y el Señor le va a premiar, le va a entregar su corona. Y ese es el mensaje de la carta de Pablo a Timoteo. Y hoy nos enfrentamos a la última sección de esta carta, la parte final, en la que es la conclusión y los saludos. La conclusión y los saludos. Ahora, si recuerden cuál era el título general del estudio que hemos tenido durante estos 2 meses, eran las últimas palabras, las más importantes. Las últimas palabras, las más importantes. ¿Por qué? Porque son las palabras dichas por un hombre que sabe que está a punto de morir. Pronto va a partir, pronto va a ser llevado a la presencia de Dios. Entonces, él no se va a detener a decir cosas simples, él no se va a detener a decir cosas vanas o cosas sin importancia. Las últimas palabras que él va a decirle a su hijo, recuerden, su hijo amado, como lo llamaba él, son cosas importantes. Y aún en medio de la despedida, en medio de estos saludos finales, él tiene cosas muy importantes que decirle. Fíjense, y si tiene abierta su Biblia, ahí en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 9. Capítulo 4 y el versículo 9. Leemos, recuerden, de la Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo muchos daños. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpla cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos.
El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, porque una vez más podemos abrir tu palabra. Y oramos primero que nada, Señor, para tener un corazón abierto a escuchar tu voz. Señor, queremos que tú hables esta mañana y queremos estar dispuestos a escuchar tu voz y no solamente a escuchar tu voz, sino que también obedecer tu palabra. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leímos esta segunda o esta última sección. Nos parece casi varias frases sueltas, ¿no es cierto? Como que Pablo está pensando en varias cosas y él quiere ir, ¿no es cierto? Como casi ya terminando su carta para no alargarse más, poniendo estas frases. Pero hay un hilo conductual en todo esto que es bien interesante. Fíjense, primero que nada queremos ver que Pablo hace una petición personal a Timoteo. La petición personal de Pablo, los versículos 9 al 13, en realidad son 3 peticiones las que le hace. Fíjense, la primera petición que Pablo hace a Timoteo está ahí en el versículo 9, procura venir a verme pronto. Ahora, querido, en estas últimas palabras hay mucha emoción. Hay muchos conceptos, muchas palabras, muchas peticiones y muchas cosas muy personales en Pablo, que lo vamos a ir viéndolo. Es interesante que nosotros al leer esto podemos meternos en el corazón del apóstol, meternos un poco en el corazón del apóstol y ver lo que él estaba sintiendo y viviendo en ese momento. Y él comienza casi con este ruego a Timoteo, ¿no es cierto? Y le dice, procura venir a verme pronto. Esa palabra procura es casi un mandato, ¿no es cierto? Es casi un ruego de Timoteo, no pierdas el tiempo, ven rápidamente a verme. Después, casi al final, ocupa la misma expresión en el versículo 21, fíjense, dice, procura venir antes del invierno. Pablo, yo me lo imagino una persona que él como su temperamento y su característica principal es que él quería tener todas las cosas, no sé, todo, como dicen los hermanos norteamericanos, todas las bases cubiertas. Y él está diciendo a Timoteo, ven a verme, ¿sí? Pero recuerda que falta poco tiempo para que empiece el invierno. Entonces tiene que ser rápido, porque en el invierno es muy peligroso viajar. Y por eso le dice a Timoteo, ven rápidamente. Pero no solamente porque se estaba acabando el tiempo bueno para viajar, sino que después le da una razón. La razón es, fíjense, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Menciona después también a Crescente, se fue a Galacia, y Tito se fue a Dalmacia. O sea que le está diciendo, en otras palabras, a Timoteo, Pablo, ven pronto porque estoy solo. Después lo ratifica nuevamente, ¿sí? Demas, y menciona a 3 de sus colaboradores, fíjese, Demas, Crescente y Tito. De los 3, yo creo que al que más conocemos es a Tito. Pues si usted da vuelta a la hoja de su página, de su Biblia, da vuelta a la hoja de su Biblia, va a encontrar la epístola del apóstol Pablo a Tito, ¿sí? Pablo escribe una carta especialmente dirigida a este hombre, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba involucrado en la obra del Señor, y a él le escribe esta carta. Pero fíjense que existe una gran diferencia entre el primer personaje mencionado, Demas, y Crescente y Tito. ¿Cuál es esta diferencia? Que de Tito y de Crescente Pablo dice que se fueron a un lugar, uno a Galacia y el otro a Dalmacia. Pero respecto a Demas, Pablo hace una aclaración. ¿Se da cuenta o no? Está mirando ahí su Biblia. Dice, Demas me ha abandonado. Primero que nada, ¿sí? Y esa palabra es bien interesante también porque da la idea de no solamente dejarlo, sino que lo dejó cuando estaba en conflicto, cuando estaba en problemas,
Cuando las cosas se estaban poniendo complicadas y difíciles, patitas, ¿para qué te tengo? Salió corriendo, se fue. Pero no solo eso, sino que fíjese que dice, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Cuando Juan escribía su carta y en su primer carta, él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, resumiéndolo, ¿no es cierto?, el amor del Padre no está en él. Cambió sus prioridades. Cuando este hombre rico, hace poco lo estudiamos en la hora silenciosa, le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento y el más importante de todos? El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El amor de Dios es prioridad, es lo principal, es lo primero en nuestras vidas. Pero cuando un hombre sustituye el amor de Dios por el amor al mundo, se está apartando de Dios, está cambiando sus prioridades, está alejándose de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo de este hombre Demas. Este hombre Demas no simplemente se fue duro para el apóstol, no solamente se fue cuando Pablo estaba en medio de conflictos y problemas duros para el apóstol, pero yo creo que lo que más dolía al corazón del apóstol Pablo es que este hombre se fue amando al mundo. Se fue porque amaba más al mundo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. El apóstol Pablo está rogando a Timoteo, ven a verme, porque estoy solo. Demas, aquel que decía que estaba conmigo, acompañándome, que viajó conmigo. Ustedes pueden ver, mencionaban varias cartas, Colosenses, mencionaban Filemón también, como un hombre que estaba viajando con Pablo, acompañándolo en sus viajes misioneros. Él se fue, amó al mundo. Tuve que dejar ir en cierta forma a Crescente y a Tito, porque ellos necesitaban ser útiles en el ministerio, necesitaban avanzar con la obra, necesitaban suplir algunas necesidades en otros lugares, especialmente ahí en Galacia y en Dalmacia, necesitaban que estos hombres fueron. Tito y Crescente salieron porque lo demandaba la obra del Señor. Y Pablo para eso no era nada egoísta, ¿sí? Y me imagino al apóstol con el dolor de su corazón diciéndolo, muchachos, necesitan ir a esos lugares porque la palabra del Señor tiene que seguir avanzando. En cambio, Demas se fue porque quiso. Fíjate, el siguiente versículo, el versículo 2:11, dice, solo Lucas está conmigo. De todo el grupo de hermanos que podían estar conmigo, recuerda que Pablo está en Roma, en la cárcel. El único que está es Lucas. Lucas, el médico amado. Lucas, aquel que viajó con Pablo, aquel que escribió el Evangelio, aquel que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él está aquí conmigo solamente, aquel que lo acompañó durante tanto tiempo. Un hombre de Dios. Él es el único que está conmigo. De todos los que podían estar, de todos, ustedes pueden ver, hay una cantidad de personas que Pablo menciona en sus cartas, especialmente si quiere conocer una lista larga, lea ahí Romanos capítulo 16. Pablo da una larga lista de personas que estuvieron con él. Él dice mis colaboradores, mis compañeros, pero en este instante solo está Lucas. Es por eso que Pablo le dice con tanta deseo, con tantas ansias a su hijo amado, procura venir. Ven rápido, por favor, porque te necesito aquí a mi lado. Pero no solamente Pablo le hace esta petición a Timoteo, ¿no es cierto? Ven rápido, sino que también le dice cuando vengas, fíjate, segunda parte del versículo 11, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio.
trae a Marcos. En la segunda petición, trae a Marcos. Y esto es bien interesante porque es lo que la Biblia y Dios tiene una capacidad extraordinaria de restaurar personas. Si usted conoce la historia de Marcos, va a saber que este Juan Marcos es el autor del segundo evangelio, ¿no es cierto?, el evangelio de Marcos, pero el comienzo de este hombre no fue muy bueno. Marcos era natural de Jerusalén. Se dice ahí en el libro de los Hechos que probablemente, capítulo 12 de Hechos, puede leer también después de la siesta hoy día. Recuerden, siempre le doy tarea para después de la siesta. Les respeto su siesta del domingo. Después de la siesta puede leer ahí en Hechos capítulo 12, versículo 12, dice que la madre de Juan Marcos era dueña del lugar donde los apóstoles normalmente se reunían en Jerusalén, que es conocido como el lugar alto o el aposento alto. Entonces era un hombre que probablemente, no casi probablemente, casi seguramente, conoció por lo menos de vista al Señor, conoció a los apóstoles y después se convirtió en un seguidor del Señor y viajó con Pablo en su primer viaje, junto a Pablo y a Bernabé, en el primer viaje misionero, o por lo menos comenzó. A mitad de este primer viaje misionero, Marco se fue, abandonó a Pablo y a Timoteo, a Pablo y a Bernabé, los abandonó, se fue. Y, ¿no es cierto?, Pablo y Bernabé continuaron el viaje. Cuando Pablo y Bernabé decidieron hacer un segundo viaje para confirmar las iglesias, Bernabé, el hijo de consolación, ahí tiene un buen estudio para hacer, hermano, estudie la Biblia de Bernabé, la vida de Bernabé. ¿Sí? Siga la vida de Bernabé, el hijo de consolador, un discipulador por excelencia. Un hombre que seguía a las personas, que gastaba su vida en otras personas. Discipuló y hizo un trabajo extraordinario en la vida de Pablo. Y tenemos otro ejemplo con la vida de Juan Marcos. Como les decía, cuando Pablo y Bernabé decidieron hacer un segundo viaje misionero para confirmar las iglesias, Bernabé dice a Pablo, llevemos a Juan Marcos. Y ahí se produce un conflicto no pequeño, dice la Biblia, entre Bernabé y Pablo. Pues Pablo no lo quería llevar porque él había abandonado. ¿Sí? Y se produce la división del equipo, ¿no es cierto? Pablo continúa con un viaje misionero, Bernabé continúa haciendo lo suyo también. Es una buena oportunidad para que la obra del Señor crezca y avance más rápidamente, dividir al equipo, ¿sí? Dividimos al equipo, abarcamos más. Yo creo que es lo que pensó Dios en ese momento. Así que Bernabé continúa viajando con Marcos. No se conoce mucho más de la vida de Marcos, excepto que después Pablo lo menciona también en sus cartas y habla de él como un hombre que está involucrado en la obra del Señor. La tradición dice que después se acercó mucho a Pedro. Fíjense, y lo quiero llevar a un pasaje ahí en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, simplemente para hacer mención de esto nomás. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y el versículo 13. Fíjense lo que dice Pedro. Dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y también, fíjense quién, mi hijo Marcos. Fíjense la relación especial que hubo entre Pedro y Marcos, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Y dice, ¿no es cierto?, que en esa unión y ese cariño que había entre Pedro y Marcos, Pedro se convirtió, ¿no es cierto?, en el informante número 1 para que Marcos escribiera su evangelio. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tiene que haber pasado Marcos junto a Pedro, sentado, ¿no es cierto?, escuchando sus historias con Jesús y escribiéndolas y traduciéndolas en lo que hoy nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. A este hombre es que Pablo quiere tener cerca suyo.
Unos años antes, varios años antes, Pablo le había dicho, no lo podemos llevar, porque nos abandonó. Hoy, Pablo dice, tráelo porque es útil. Qué maravilloso como el Señor restaura a las personas. Paréntesis, ¿no es cierto? Qué maravilloso. Dios tiene y da oportunidades a todos aquellos que se arrepienten, a todos aquellos que llegan con un corazón sincero ante Dios, diciéndole, Señor, perdóname, hice mal las cosas. Dios le da la oportunidad. Y levanta a este hombre como un gran hombre de Dios, uno de los evangelistas. Y a él es a quien Pablo lo llama una persona útil. Y fíjate que no es simplemente que Pablo lo está llamando para que esté consigo, ¿no es cierto?, para que venga a la cárcel y me conforte y esté conmigo y oremos juntos. No, Pablo tiene una visión tan amplia de la obra de Dios, tan poco egoísta, tan humilde, ¿cierto?, que él dice, me es útil para el ministerio, no para mí, para que pueda consolar a los hermanos que están siendo perseguidos aquí en Roma. Tráelo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 12, pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Tíquico es un hombre bien especial también, pero fíjense, a él lo está mandando a Éfeso con una tarea fundamental. Lo más probable, ¿no es cierto?, es que Tíquico sea el cartero de Pablo, quien lleva esta carta a Timoteo a Éfeso. Timoteo estaba en Éfeso, recuerda, lo dijimos al comienzo, era el pastor de la iglesia allí. Y este hombre lleva la carta a Éfeso y le dice, le envío a Éfeso, pero también para que él quede en tu lugar. Y mientras tú viajas a Roma a verme, Tíquico va a quedar ahí dirigiendo la obra en Éfeso. Un hombre en el cual Pablo confiaba absolutamente. Un hombre en el cual Pablo podía depositar toda su confianza y decir, a este lo envío para que tú vengas. Fíjese, Pablo le dice a Timoteo, procura venir. Ven rápido, por favor. Cuando vengas, trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y la tercera petición que le hace, fíjate, es, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Esta capa, ¿no es cierto?, es lo que nosotros conocemos como una capa, un trozo de tela, ¿no es cierto?, que ellos utilizaban para abrigarse, para protegerse del frío y de la lluvia. Recuerdan que Pablo está prisionero, posiblemente en una cárcel, en una mazmorra ahí, húmeda, con frío, y él necesita su capa, tráela. Pasa por Troas, ¿no es cierto? Ahí en la casa de Carpo la dejé. Muchos dicen que ahí ese fue el lugar donde fue arrestado Pablo, entonces lo sacaron rápidamente y dejó todo ahí. Entonces ahora que vienes a la pasadita, ¿cierto?, ya que estás de viaje pasando por ahí, pasa a la casa de Carpo, toma el capot. Pero no solamente esto, no solamente toma la capa, sino que, fíjate, dice, y los libros, especialmente los pergaminos. Pablo siempre fue un hombre estudioso, ¿sí? Siempre fue un hombre estudioso. La palabra libro que aparece ahí es la traducción de la palabra biblios, lo que nosotros también llamamos Biblia. Es muy probablemente Pablo tenía, ¿no es cierto?, copias del Antiguo Testamento. Recuerden que él era un hombre estudioso de la Biblia. Él fue un fariseo, conocía la Escritura. Y cuando él estaba viajando, él tenía probablemente estas copias que él estudiaba, que él conocía y las quería. Mientras estoy aquí en la cárcel, ¿qué otra cosa voy a hacer que no sea estudiar la palabra del Señor? Y habla de estos pergaminos, ¿no es cierto? Todavía los estudiosos tratan de entender qué era, ¿no es cierto? Todavía no se ponen de acuerdo entre ellos. Los estudiosos de la Biblia dicen algunos que eran simplemente los rollos que Pablo utilizaba para escribir o algún otro tipo de documentos. Pero fíjense, Pablo tenía en su mente seguir estudiando la palabra de Dios, conociendo a Dios, aprendiendo de ella hasta el último día.
Hace poco había dicho, ya terminé la carrera. Y cualquiera, ¿no es cierto?, que piensa de esa forma, cualquier persona normal que piensa de esa forma, dice, ya estoy listo, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Ya terminó la carrera. Pero Pablo decía, no, terminó la carrera, yo debo seguir aprendiendo, debo seguir conociendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí, en segundo lugar, Pablo lo que introduce es una advertencia. Fíjense, primero habló de estas peticiones personales, ahora advierte a Timoteo, la advertencia de Pablo. Pablo hace una advertencia a Timoteo, fíjense versículo 14, Alejandro, el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuya conforme a sus hechos. Tú también, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Ahí Pablo indica directamente a un hombre, Alejandro. Por favor, nadie diga presente porque hay varios Alejandro entre nosotros. Pablo se refiere a un hombre, Alejandro, y le pone el apellido para que no piensen que Alejandro, otro Alejandro por ahí, Ferreira o alguno de esos, ¿sí? Sino que dice Alejandro el calderero. ¿Sí? Alejandro el calderero, un hombre que se dedicaba a trabajar con metales, probablemente. Dice, este hombre me ha hecho mucho daño. Me hizo mucho daño. Muchos lo han identificado con el que menciona en la primera carta. Fíjense, en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y en el versículo 20, él dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos son hombres, dice Pablo, si usted lee el versículo 19, que naufragaron en su fe, que han rechazado la palabra de Dios. Este hombre se había levantado en contra de las enseñanzas de Pablo. Muchos personas que consultaban estudiosos de la Biblia dicen que incluso fue uno de los que se presentó como testigos en contra de Timoteo, en contra de Pablo, en su juicio. Y dice, le advierte Pablo a Timoteo, cuídate de él, cuídate de él. Pero fíjense que el corazón de Pablo, qué maravilloso que es. Porque dice, Alejandro el calderero me ha hecho mucho daño. El Señor le retribuya conforme a sus hechos. ¡Wow! Esto podríamos decir, Pablo, no que me dijiste recién que tenía un buen corazón, pero le está deseando mal a este hombre, está diciendo que el Señor le retribuya. Sí, recuerdan que antes Pablo en el versículo 9 habló del juez justo. Él dijo, el Señor juez justo me va a premiar, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero también el Señor va a retribuir a aquellos que se levantan en contra de Dios. Todos nosotros, dijimos la semana pasada, toda la humanidad, algún día va a tener que estar frente al juez justo. Y cada uno va a recibir según sus hechos. Pablo dice, el Señor le retribuya. No es que Pablo está diciendo o deseando mal a este hombre, sino que Pablo está afirmando que el Señor, en su justicia, le va a dar lo que merece. Si él se levantó en contra de Dios, ay de aquellos, ¿cierto? Ay de aquellos. El escritor bíblico dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor le va a retribuir, pues él se opuso, fíjate, se opuso vigorosamente, él puso sus energías, sus fuerzas, sus ganas, sus deseos para ir en contra de lo que Pablo estaba enseñando. Y dice, se opuso vigorosamente a nuestra enseñanza, a nuestras enseñanzas. Entonces es un hombre que voluntariamente, conscientemente, se puso en contra de la enseñanza y en contra de la verdad. A ese hombre el Señor le va a retribuir conforme a lo que él está haciendo. Pero Pablo advierte a Timoteo, cuídate de él.
cuídate de este hombre. Luego, lo que hace Pablo es hacer un pequeño informe de las cosas que están ocurriendo, que han ocurrido en su vida. Fíjate, en mi primera defensa, versículo 16, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, no les sea tomado en cuenta. El juicio romano, si recuerden que no es, es el origen de lo que nosotros tenemos hoy por legislación en casi todo el mundo, ¿sí? Casi todo el mundo occidental, el derecho romano, ¿sí? Pablo había apelado al César por usar su privilegio de ciudadano romano. Tenía que ser juzgado como un ciudadano romano. Y él, ¿no es cierto?, al apelar al César, fue llevado al juicio, fue llevado a un tribunal romano. Y en el tribunal romano, ¿no es cierto?, él podía primero tener una primera audiencia. Y en esa primera audiencia se iba a parar frente al juez, ¿no es cierto?, y el juez iba a tratar de entender este caso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que se tiene que juzgar? Se presentaban los testigos, los que acusaban, se defendían, ¿no es cierto? Y si es que en esa primera audiencia el juez no lograba tener un veredicto, lo mandaban a prisión preventiva, ¿cierto? Actualizando un poco el tema, prisión preventiva, y vamos a seguir investigando el caso hasta que se presente una segunda audiencia, y ahí, ¿no es cierto?, es donde van a dictar sentencia ya después de haber investigado el caso. Pablo dice, en mi primera defensa, en mi primera audiencia, estuve solo. Nadie estuvo a mi lado. Nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Y usa exactamente la misma palabra que utilizó antes cuando se refería a Demas. ¿Recuerdan? Demas me abandonó. Se fue cuando yo estaba en problemas. Y aquí dice Pablo, fíjense, todos me abandonaron, todos me dejaron. Ahora, hay que entender la situación, queridos. Estamos en tiempos de persecución. El emperador romano, si ustedes quieren saber, en esta época en que Pablo está escribiendo esta carta, se llamaba Nerón. ¿Entienden ahora, no es cierto? Él había culpado a los cristianos de haber quemado la ciudad de Roma y estaban siendo perseguidos. Entonces, no es que los creyentes, ¿no es cierto?, aún aquellos que amaban a Pablo con facilidad podían llegar donde Pablo. Es más, si se identificaban con Pablo, probablemente podían ser detenidos también y apresados. Es por eso que Pablo termina diciendo, fíjense, la parte final del versículo 16, que no se les tenga en cuenta. Que no se les tenga en cuenta. Dios entiende las situaciones. Yo estoy solo. No hay ninguno de mis hermanos a mi lado. Pero Dios es consciente de eso. Dios lo sabe. Dios conoce mi corazón y el corazón de los hermanos. Seguro que muchos de ellos estaban llorando por ahí en algún lugar, ¿no es cierto?, queriendo estar con Pablo, pero viéndose imposibilitados de hacerlo. Y es por eso que el Señor, o Pablo, perdón, entrega esta causa en las manos del Señor. El Señor lo tenga en cuenta. El Señor sabe cómo juzgar. Él es el juez justo. ¿Te das cuenta cómo Pablo entrega una y otra vez esta causa en manos de Dios? Una y otra vez él entrega esta razón en las manos de Dios. Fíjense, pero, versículo 17, ese pero es maravilloso, queridos. Ese pero es maravilloso, dice, pero el Señor estuvo conmigo. Ahora, esa palabra que aparece ahí, que el Señor estuvo, es preciosa. Es preciosa. ¿Sabe por qué? Esa palabra significa rodear. Da la idea de rodear. El Señor no es que estuvo al lado de él, no es que se paró al costado de él,
sino que el Señor lo rodeó. Lo rodeó. El Señor me rodeó y me revistió de su fuerza. El Señor estuvo a mi lado y me fortaleció, dice Pablo. Pero en realidad está diciendo: el Señor me rodeó y me fortaleció. Me rodeó con su fuerza. Qué mejor, querido. Yo entiendo que los hermanos no pueden estar conmigo, pero Dios me está cuidando. No hay quien me defienda, pero no nos olvidemos que tenemos abogado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el abogado y Él es el juez justo. ¡Qué maravilloso! Nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Él me fortaleció a fin de que se cumpla el propósito por el cual Dios me llamó. Fíjense, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Qué maravilloso pensar, porque yo cada vez que estudiaba, leía esto, decía: pero estas no son las palabras de un hombre que está a punto de morir. Estas son las palabras de un hombre que quiere continuar haciendo lo que Dios le dio por hacer hasta el último segundo de su vida. Pablo había dicho: yo ya estoy por ser sacrificado, ¿recuerdan? Mi carrera terminó. Yo ya cumplí. La batalla se acabó. Pero tengo que seguir haciendo lo que Dios quiere que haga. Por eso estoy en esta tierra. Y cuando Dios quiera que yo deje de hacer lo que tengo que hacer, Dios me va a sacar de este mundo. Y por eso que Él dice: Él me libró. Dios me libró, Dios me cuidó de la boca del león. Dios me cuidó de los enemigos. Dios me cuidó del enemigo, ¿no es cierto? El león que anda buscando a quien devorar. Pero también el león romano que lo quería destruir. Dios lo libró de eso. ¿Por qué? Porque Él todavía tenía un propósito que cumplir. Querido, todos tenemos un propósito que cumplir en este mundo. Tú y yo. Dios nos dejó en este mundo para proclamar el mensaje. ¿Recuerdan? Lo estudiamos. Predica, proclama el mensaje, enseña la palabra de Dios. ¿Cuándo debemos dejar de hacerlo? Cuando el Señor nos saque de este mundo. El último día, el último segundo, podríamos contar cientos de historias de hombres que amaron a Dios y que aún en el lecho de su muerte estaban preocupados de predicar el Evangelio. No olvido nunca la historia de un hermano, de un misionero, que fue mi profesor en el Instituto Bíblico, que decía: estaba en el lecho de muerte de mi padre. Mi padre estaba muriendo. ¿Y sabe cuál fueron las últimas palabras de mi padre? Y él lo decía con lágrimas en sus ojos: predícale al doctor. Predícale al doctor. No he podido hablarle del Señor. Predícale al doctor. Ese es el corazón del apóstol, hermanos. La palabra del Señor tiene que ser predicada hasta el último segundo de tu vida. El último respiro de tu corazón, el último latido de tu corazón es anunciar la palabra del Señor. Y ese era el corazón del apóstol. Dios me fortaleció, Dios me rodeó con su fortaleza, no para proteger mi vida, sí, directamente, ¿no es cierto?, pero para proteger mi vida con un propósito, con el que yo siga proclamando el Evangelio del Señor. ¿Recuerdan cuando Pablo fue llevado a Damasco ciego? Y Dios habló a un hombre y le dijo: ve a este hombre, porque instrumento escogido me es este para anunciar el Evangelio. Y tú puedes leer el libro de Hechos cada vez que Pablo hablaba de su testimonio, cada vez que Pablo contaba su historia, decía: el Señor me envió a predicar a los gentiles. Esa es mi labor, ese es mi propósito y a eso es lo que me dedico.
Queridos, el Señor nos dejó una labor para cumplir. El Señor nos dejó un propósito para este mundo, proclamar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio. ¿Estamos dedicados a eso? ¿Estamos dedicados a ser discípulos? ¿Estamos dedicados a enseñar la palabra del Señor? Porque si no es así, no estamos cumpliendo nuestro propósito. Fíjate, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del Señor, y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Fíjate, querido, Pablo estaba seguro de que Dios no lo iba a sacar de este mundo, Dios lo iba a cuidar, Dios lo iba a fortalecer hasta el momento en que él cumpliera su propósito en este mundo. Cuando él cumpliera su propósito, Dios se lo llevaría. Y es por eso que él muestra su anhelo a los filipenses. Recuerden, les dice, yo quiero estar con el Señor, es mucho mejor. Yo quiero partir y estar con el Señor, es mucho mejor. Pero por causa de vosotros, es necesario que me quede. Pero aquí ya Pablo está diciendo, ya está. Ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí mi labor, ya cumplí mi propósito en este mundo. El Señor me va a llevar. Y fíjense, vemos el corazón de un hombre que está a punto de morir, de un moribundo, que lo único que anhela es morir. Porque sabe que la muerte para él significa la vida. La muerte para él significa la vida. Cuando nosotros estamos todos temerosos de la muerte, cuando nosotros estamos todos temerosos del día que tengamos que partir de este mundo, no estamos entendiendo que el día que nosotros cerremos los ojos en este mundo, se nos abren las puertas de la eternidad, se nos abren las puertas de la gloria. Ese es nuestro propósito, hermanos. Ese es nuestro destino, no aferrarnos a este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo, frente a esta visión que él está teniendo, no tiene otra cosa más que terminar dando gloria a Dios. Fíjate, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en esta pequeña doxología él termina diciendo esto, ¿no es cierto? Termina diciendo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Él me sostendrá hasta el fin. A Él sea la gloria. Querido, si no depende de nosotros, no depende de quienes están alrededor de nosotros, solo depende de Dios. Él es el que merece la gloria. Él es el que merece la gloria. Termina su carta Pablo dando saludos de varios hermanos muy cercanos a él, colaboradores amados. Pero yo quiero dejarlos pensando en esto, ¿no es cierto? Yo lo quiero dejar pensando en esto. No importa que esté solo. No importa que sea el único. Cuando uno mira alrededor, se siente solo en este mundo. Y a veces piensa, ¿soy el único que quiere hacer las cosas bien? Y si fuera así, hermanos, si fuera así, aún debemos hacerlo. Porque Dios nos llamó con un propósito, glorificarle a Él. Él es el único que merece la honra y la gloria. Él es el que está alrededor nuestro. Él es nuestro abogado que nos defiende.
Él es el que nos fortalece, que nos da la energía y el poder para permanecer en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, con un solo propósito: que yo me levante, retenga la palabra, enseñe la palabra, permanezca en la palabra y predique la palabra. El Señor los bendiga. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, porque sabemos, como nuestro Señor ya lo dijo, en el mundo tendremos aflicción. Pero también nuestra confianza está en nuestro amado Señor Jesucristo. Él venció al mundo. En Él ponemos nuestra energía, en Él ponemos nuestras fuerzas, en Él ponemos toda nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos tienes en este mundo, a vivir de acuerdo a tu palabra, a permanecer en ella, a compartir tu palabra, a anunciarla a este mundo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que este sobrevuelo, como dijimos al comienzo, en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, haya sido de bendición para usted, como lo fue para mí. Una hermosa bendición poder conocer el corazón del apóstol Pablo, pero también conocer qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Sublime